A veces me encuentro mirando a la nada y me doy cuenta de que el mayor enemigo que jamás he enfrentado nunca estuvo fuera. Siempre estuvo aquí, dentro. La mente. Esa voz que susurra dudas cuando todo parece claro. Esa fuerza invisible que me empuja al abismo justo cuando estoy a punto de volar. ¿Cuántas veces he sido prisionero de mis propias ideas? ¿Cuántas batallas perdí sin que nadie se diera cuenta, solo porque mi mente decidió que no era capaz? Hoy lo sé, el mundo no me derrota. Es mi indisciplina mental la que me hace caer. Y es aquí donde comienza el cambio, porque lo que destruye también puede ser entrenado para proteger, y la misma mente que me saboteó puede convertirse en mi arma más poderosa. Piensa en esto. Dentro de tu cabeza hay un poder que crea universos, que construye imperios y rescata destinos. Y aún así, la mayoría de las personas camina por la vida como quien lleva una caja fuerte llena de oro, pero olvidó la llave en casa. Yo viví así por mucho tiempo, soñando pero sin actuar, queriendo pero sin creer. Fue cuando entendí que la mente es como un espejo. Si la dejo sucia, todo lo que veo se distorsiona. Si la limpio con disciplina y dirección, se convierte en una ventana al infinito. Tal vez sientas lo mismo. Esa sensación de que algo más grande quiere nacer dentro de ti, pero está atrapado bajo el peso del miedo y la duda. Pues que sepas, no hay prisión más cruel que una mente indisciplinada. Y no hay mayor libertad que hacerla doblegarse a tu voluntad. Ahora te invito a respirar hondo conmigo. Deja que el aire entre despacio y date cuenta. Hay silencio entre tus pensamientos. En ese espacio existe un poder que el mundo olvidó enseñar, el poder de comandar la propia mente. Durante los próximos minutos quiero que te permitas sumergirte conmigo. No solo escuchar, sino sentir, porque no voy a enseñarte a luchar contra el mundo, sino a dominar el campo de batalla que existe dentro de ti. Cada palabra que te diga será una cuchilla afilada, forjada en el fuego de la consciencia. Y si te quedas conmigo hasta el final, tal vez descubras que nunca te faltó fuerza, solo dirección. Lo que voy a revelarte no es teoría. Es el mapa que transformó una mente frágil en el arma más poderosa que jamás he llevado, la mía propia. Hay días en que me despierto con la sensación de estar en guerra, incluso antes de que salga el sol. El cuerpo está quieto, pero la cabeza es un campo minado. Cada pensamiento parece un soldado desobediente, marchando sin mando, esparciendo miedo, duda, distracción. Fue así como me di cuenta. La vida externa es solo el reflejo de la guerra interna que libramos todos los días. Antes de vencer en el mundo, es necesario vencer por dentro. La mente es como un territorio vasto, lleno de montañas de recuerdos y valles de emociones no sanadas. Si no entreno mis pensamientos, se convierten en enemigos. Si los disciplino, se convierten en aliados. Y esa es la primera gran revelación. El fracaso no nace de la falta de oportunidades, sino de la ausencia de control mental. Todo lo que existe afuera comienza en lo invisible. Durante mucho tiempo creí que necesitaba luchar contra el miedo, apagar las voces internas, destruir las dudas. Pero descubrí que el secreto no es luchar contra la mente, es hacerla luchar por mí. La mente no entiende de prohibiciones, entiende de direcciones. Cuanto más digo, no quiero sentir miedo, más miedo me entrega. Pero cuando declaro, yo soy coraje en movimiento, obedece. Piensa en esto. El cerebro es una fábrica que nunca cierra. Trabaja mientras duermes, sueñas e incluso cuando dices estar en paz. El problema es que sin supervisión fabrica cualquier cosa. Ansiedad, culpa, autosabotaje. Pero cuando asumes el mando y estableces lo que debe ser producido, enfoque, fe, prosperidad,
esa fábrica comienza a generar oro. Empecé a ver la mente como un ejército. Cada pensamiento es un soldado. Y si el general no da órdenes, el caos gobierna. Fue así como decidí ser el comandante de mi propia tropa interior. Comencé a observar los pensamientos que intentaban dominarme y a sustituirlos por comandos conscientes. Esta simple práctica comenzó a cambiarlo todo. El pensamiento negativo no desaparece con fuerza, desaparece con liderazgo. Cuando le digo a mi mente, ahora concéntrate, se resiste al principio, pero con el tiempo aprende a obedecer. Porque el cerebro es entrenable y la fe es su campo de instrucción. Cuando uno disciplina y espiritualidad, descubro que no existe pensamiento incontrolable, solo pensamiento mal entrenado. Fue así como me di cuenta de que cada día es una batalla por mi propia atención. El mundo quiere secuestrar mi enfoque, las redes, las voces, las urgencias. Pero cuando me siento en silencio y digo, hoy yo me comando a mí mismo, algo cambia en la vibración. La mente entiende que tiene dueño y un pensamiento que reconoce liderazgo comienza a trabajar a favor de la victoria. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras luchando contra algo invisible? Como si existiera un saboteador dentro de ti, listo para hacerte desistir. Yo sentí eso incontables veces, pero ahora entiendo, ese enemigo no es real, es solo la mente pidiendo dirección. Cuando la ignoro, se subleva. Cuando la escucho y la comando, se alinea. Todo depende de quién habla más alto, el miedo o la decisión. Hay un momento en que la mente deja de ser ruido y comienza a convertirse en instrumento. Ese momento es mágico. Llega cuando dejo de reaccionar y empiezo a observar. Observar sin juzgar, porque el observador es el maestro. Cuando observo mis propios pensamientos, dejo de ser rehén de ellos. En ese instante me doy cuenta de que yo no soy la mente, soy aquel que la dirige, y es ahí donde el campo de batalla comienza a cambiar. El caos se reorganiza, el miedo pierde fuerza, y surge una paz que no depende de nada externo. Esta es la paz de los generales de la conciencia, aquellos que dominan lo invisible antes de mover un solo paso en el mundo físico. Es así como nacen las victorias silenciosas que cambian destinos enteros. Pero la guerra no termina. La mente es persistente. Pone a prueba mi autoridad todos los días. Intenta arrastrarme a la distracción, a la duda, al viejo patrón. Es un recordatorio constante de que disciplina no es un evento, es una práctica. Necesito reafirmar quién manda todos los días, como quien reafila una cuchilla antes de la próxima batalla. Aquí es donde entra el poder de la reprogramación mental. Cada vez que repito una afirmación, no estoy solo hablando conmigo, estoy esculpiendo nuevos senderos en mi cerebro. Neuroplasticidad es el nombre que la ciencia le da al milagro que la fe siempre ha conocido. Lo que repites con convicción se convierte en ley para tu mente. Recuerdo el día en que me di cuenta de que mi mente ya no me dominaba. Fue en un momento simple, ante un problema que antes me habría hecho colapsar, pero en lugar de desesperación, sentí claridad. Era como si el campo de batalla se hubiera callado. Entendí. Cuando la mente obedece, la vida obedece también. El mundo se curva a tu estado interno. Por eso, todos los días, inicio la mañana con el mismo ritual: silencio, respiración y comando. Me digo a mí mismo, hoy mis pensamientos son mis siervos, no mis señores. Y créeme, esa frase, dicha con presencia, cambia el día entero. Porque la mente no se resiste a una orden firme y consciente. Fue creada para servir, no para dominar. Ahora, cierra los ojos conmigo. Imagínate como un guerrero de pie, frente a tu propia mente. Delante de ti, un ejército de pensamientos indisciplinados. Detrás, el pasado intentando tirar de ti de vuelta. Y justo en el centro, tu decisión,
comandar o ser comandado. Yo elegí comandar. Y tú, si esta imagen te tocó algo dentro, escribe mentalmente: yo tomo el control de mi mente ahora. Este es el primer paso, y nadie puede darlo por ti. Hay un enemigo que habita en silencio dentro de cada uno de nosotros. No usa armas ni gritos, sino que susurra certezas que parecen demasiado lógicas para ser cuestionadas. No eres lo suficientemente bueno. No es el momento. Ya lo intentaste antes. Esas voces son ecos antiguos, herencias de una mente que aprendió a proteger, pero se olvidó de permitir crecer. Durante años las confundí con mi propia conciencia, pero un día me di cuenta, no era yo quien hablaba, era el miedo disfrazado de razón. El autosabotaje es sutil, no llega diciendo detente, simplemente te convence de esperar un poco más. Y en ese un poco más, la vida pasa. El tiempo se escurre entre los dedos y la mente celebra por haberte mantenido a salvo, aunque eso signifique mantenerte prisionero. Viví en ese ciclo tantas veces que aprendí. La mayor cárcel es aquella que llamas comodidad. Cada vez que estaba a punto de dar un paso importante, algo dentro de mí creaba una historia convincente para detenerme. A veces era el miedo al fracaso, otras, el miedo al éxito, porque, en el fondo, la mente teme aquello que no controla. Prefiere el dolor conocido al riesgo de la libertad. Hizo falta coraje para darme cuenta de que quien me saboteaba no era el destino, era mi vacilación disfrazada de prudencia. La mente, cuando es indisciplinada, se convierte en una fábrica de excusas. Produce justificaciones con la misma velocidad que podría crear soluciones. Lo que cambia es el mando. Cuando dejo que el miedo lidere, cada oportunidad se convierte en una amenaza. Cuando elijo la fe como general, cada obstáculo se convierte en un peldaño. Todo depende de quién da la orden. Comencé a observar mis patrones. Me di cuenta de que el autosabotaje siempre surgía cuando estaba a punto de romper un límite. Es como si la mente tuviera sensores para detectar el peligro del crecimiento. Teme lo desconocido porque asocia lo nuevo con el riesgo de morir. Pero el alma sabe, nada muere cuando se expande, solo cambia de forma. Fue ahí donde comprendí. El autosabotaje es autoprotección mal dirigida. Es la mente intentando salvarte del dolor, pero manteniéndote lejos de la evolución. Y no hay victoria sin dolor. Cuando acepté que el dolor forma parte de la pulcritud, algo dentro de mí se liberó. Dejé de huir y comencé a entrenar el miedo para que trabajara a mi favor. El miedo es energía. Si lo niego, me consume. Si lo acojo, me mueve. Empecé a transformar cada pensamiento negativo en combustible. La duda se convirtió en enfoque. La ansiedad se convirtió en movimiento. Y poco a poco me di cuenta de que el autosabotaje no es un enemigo a ser destruido, sino un alumno a ser educado. Ahora, cierra los ojos por unos segundos. Piensa en algo que siempre quisiste hacer, pero pospusiste 1000 veces. Visualiza la escena en la que finalmente comienzas, sin esperar el momento perfecto, sin pedir permiso a la mente. Siente la energía que sube por tu cuerpo, el corazón acelerándose, la respiración firme. Ese es el momento en que el enemigo invisible se arrodilla ante el comandante. Y tú eres ese comandante. Si esta visión te tocó, di en silencio: hoy me libero de mis propias excusas. Cuando empecé a hacer esto todos los días, la mente dejó de luchar contra mí. Se dio cuenta de que no estaba intentando destruirla, sino entrenarla. Y fue en ese equilibrio donde encontré el verdadero poder. Ser amigo de la propia mente, no rehén de ella. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ahora los observo con calma. Algunos intento comprender,
Otros simplemente dejo pasar, porque aprendí que el secreto no está en eliminar las voces, sino en elegir cuáles de ellas merecen eco. El autosabotaje es como una sombra. Cuanta más luz proyectas, más nítida se vuelve, hasta que deja de asustar. La diferencia es que hoy, cuando aparece, lo reconozco y digo con voz firme: gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito ese tipo de defensa. En ese instante, se disuelve y todo se vuelve ligero. La mente comienza a entender que puede confiar, que no necesita controlarlo todo, que existe un plan mayor en movimiento. Cuando aprende esto, nace una nueva fuerza, una confianza silenciosa que no depende de pruebas, solo de presencia. El autosabotaje, al final, es solo la mente intentando mantenerte en el territorio que conoce, pero el crecimiento exige territorio nuevo. Y todo territorio nuevo parece peligroso hasta que es conquistado. Entonces la pregunta es simple e inevitable: ¿vas a seguir obedeciendo a la mente que teme o vas a empezar a entrenar a la mente que comanda? Hay un tipo de fuerza que no aparece en las fotos, ni es aplaudida por nadie. Es la fuerza construida cuando el mundo duerme y tú eliges quedarte despierto, entrenándola propiamente. La disciplina invisible, el arte de repetir lo que debe hacerse hasta que se vuelva natural. Aprendí que el dominio de la mente no nace de momentos grandiosos, sino de gestos silenciosos, repetidos, hasta que lo imposible se vuelve rutina. Al principio, la mente se resiste, inventa excusas con elegancia, crea urgencias, fabrica cansancio. Es como un caballo salvaje que se debate cuando siente la silla, pero cuanto más insisto, menos lucha. La disciplina comienza como dolor, pero termina como libertad, porque en el fondo, la mente solo quiere un líder que sepa lo que hace. Entendí que todo entrenamiento mental comienza en el cuerpo. Cuando el cuerpo obedece, la mente aprende. Por eso, las pequeñas victorias diarias son tan poderosas. Arreglar la cama, levantarse al primer toque de la alarma, hacer lo prometido, todo eso son rituales de mando. Cada gesto simple envía un mensaje al cerebro: yo soy quien decide. Con el tiempo me di cuenta de que la disciplina no es castigo, es dirección. La falta de disciplina es lo que duele, porque genera arrepentimiento. Cuando pospongo lo que sé que necesito hacer, mi mente me cobra con intereses. Pero cuando actúo, incluso sin ganas, el dolor desaparece y nace algo mayor: respeto por mí mismo. Es curioso cómo el mundo idolatra el talento, pero ignora el poder de la constancia. El talento es brillo, la constancia es llama, y la llama, aunque sea pequeña, ilumina más que 1000 chispas. No necesité volverme genial, necesité volverme constante. La genialidad nace cuando la mente entiende que no hay más opción que continuar. La disciplina invisible se construye en el trasfondo. Es lo que haces cuando nadie ve. Es el momento en que decides escribir incluso sin inspiración, estudiar incluso cansado, mantener la fe incluso sin señales. Porque la mente observa todo. Y cuando ve coherencia entre lo que dices y lo que haces, empieza a confiar. En el fondo, la mente es como un niño. Necesita rutina para sentirse segura. Cuando repites un ritual todos los días, entiende que existe orden y deja de sabotear. Fue así como descubrí el poder de los pequeños rituales. No importa el tamaño, importa la repetición. El cerebro aprende por repetición y el espíritu se fortalece por constancia. Uno de mis rituales más poderosos es el silencio. Antes de empezar el día me siento, cierro los ojos y solo observo mis pensamientos. Al principio es difícil. La mente grita, intenta llevarme al móvil, al mundo, pero yo me quedo. Y en el momento en que el ruido interno comienza a silenciarse,
surge una sensación de claridad que ninguna distracción puede ofrecer. En ese espacio me doy cuenta de que la disciplina no es control, es entrega. Entregarse a la práctica con fe, sabiendo que cada repetición, incluso imperfecta, construye algo dentro de mí. No hay progreso sin repetición, ni evolución sin persistencia. Lo que haces todos los días moldea en quien te conviertes. Con el tiempo, la mente comienza a anticipar el comando. Se despierta lista, obedece con ligereza, y aquello que antes era esfuerzo, se transforma en naturaleza. La disciplina invisible comienza en la incomodidad, pero termina en paz, porque la mente disciplinada ya no pelea, sirve. Y cuando me doy cuenta de que me estoy perdiendo, vuelvo a lo simple, respirar. La respiración es el hilo que conecta la mente con el presente. Cada inspiración es un recordatorio de que todavía estoy en control. Cada exhalación es una limpieza de las distracciones que intentan robar mi enfoque. Es en ese ritmo donde reencuentro mi fuerza. La disciplina es el eslabón entre lo que crees y lo que manifiestas. Sin ella, la fe se pierde en palabras. Con ella, la fe se transforma en resultado. La mente entiende que las órdenes vienen del alma y el cuerpo se convierte en el ejecutor. Es cuando la razón y el espíritu comienzan a bailar al mismo compás. Ahora, imagínate a ti mismo, dentro de un año, practicando todo lo que hoy parece difícil. Imagínate despertando con la mente ligera, los hábitos firmes, el propósito claro. Esa imagen no es un sueño, es un aviso. El futuro ya está siendo construido por los rituales que practicas ahora. Escribe mentalmente: entreno mi mente todos los días, incluso cuando se resiste. Esta frase es un comando y el cerebro obedece a comandos. La disciplina invisible es el puente entre quien eres y quien naciste para ser. Es lo que separa a los que sueñan de los que realizan. Porque al final, el éxito no es un evento, es un hábito. Y el hábito es solo disciplina repetida con propósito. Así que, cuando te falten las ganas, recuerda, lo que duele hoy es lo que te vuelve inquebrantable mañana. Y cuando todo parezca demasiado difícil, sonríe. Es señal de que te estás volviendo más fuerte que tu mente. Aquí está la traducción completa para o español. Hubo un día en que dejé de luchar con mis pensamientos. Estaba cansado de intentar silenciarlos, de librar guerras internas que nunca terminaban. Ese día simplemente observé. Me senté en silencio y presencié el desfile de ideas, recuerdos, miedos y deseos, pasando ante mí como nubes en un cielo que ya no se resistía. Y fue ahí donde me di cuenta. Yo no soy lo que pienso, soy aquel que observa lo que piensa. La mente teme ser observada. Cuando la miras de cerca se desorganiza, pierde el poder. Solo domina cuando pasa desapercibida, pero bajo la mirada de la conciencia, todo lo que es ilusorio se disuelve. Fue así como comencé a notar patrones ocultos, pensamientos que se repetían durante años, emociones que siempre llegaban a la misma hora, reacciones automáticas que seguían el mismo guión. La observación es la luz que revela el laberinto. Al principio, observar era incómodo. Veía mis sombras, mis mentiras internas, mis incoherencias. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no hay cura sin exposición. Lo que se trae a la luz pierde el poder de herirme. La mente indisciplinada vive en las sombras del inconsciente. La mente entrenada vive bajo el foco de la presencia. Cuando empecé a practicar la observación, todo se volvió más claro. Percibía la llegada de la ira antes de que me dominara. Reconocía el miedo antes de que me paralizara. Me veía a punto de reaccionar y elegía el silencio. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción es donde reside la libertad. Es en ese espacio donde se forma el guerrero mental. El poder de la observación no es controlar el pensamiento,
es comprenderlo. Cuando entiendo el origen de un pensamiento, pierde su veneno. Un pensamiento observado es un pensamiento desarmado. Se arrodilla ante la conciencia que lo ve, y poco a poco la mente comienza a darse cuenta de que no es ella quien manda, sino algo más elevado. El yo consciente, el espíritu, el verdadero general. La mente obedece a la atención. Donde pongo mi atención, pongo mi energía. Y donde pongo energía, pongo vida. Por eso, cuando comienzo a observar de forma neutra, retiro energía de lo inútil y alimento lo esencial. La ira muere de hambre cuando no es alimentada. La duda se calla cuando no encuentra audiencia. La atención es el campo donde la mente se educa. Es como entrenar soldados. Al principio, el batallón está confuso, ruidoso, cada uno actuando por su cuenta. Pero, con la mirada firme del comandante, el caos se transforma en orden. La mente entiende el comando de la mirada, siente cuando es observada con presencia y comienza a obedecer. La observación crea distancia y en esa distancia nace el poder. Puedo sentir algo sin ser esclavo de lo que siento. Puedo pensar algo sin ser prisionero de lo que pienso. Esta separación es el inicio de la verdadera maestría mental. Es el punto en que la mente deja de ser enemiga y se convierte en instrumento. Ahora cierra los ojos e imagínate observando tus propios pensamientos como si estuvieras sentado frente a un río. Mira las ideas pasar, una por una. No intentes detenerlas, solo mira. Algunas son claras como el agua, otras turbias y pesadas. Respira y repite mentalmente: yo soy el observador, no el flujo. Siente el silencio que surge entre un pensamiento y otro. Es allí donde reside tu fuerza. Ese espacio es el trono de la mente disciplinada. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que observar es un acto de amor. Cuando miro mis pensamientos con compasión, se doblegan. No necesitan ser destruidos. Necesitan ser comprendidos. La mente es como un niño asustado. Solo necesita saber que hay un adulto al mando. A partir de este punto, algo extraordinario sucede. La mente deja de ser un campo de batalla y se transforma en un ejército silencioso. Cada pensamiento, antes caótico, ahora espera órdenes. Y cuando la orden llega, se ejecuta con precisión. Este es el verdadero poder, no controlar, sino comandar. Empecé a notar el impacto de esto en la vida práctica. Las decisiones se volvieron más rápidas, las emociones más ligeras, los errores menos frecuentes. Ya no reaccionaba, yo respondía. Y responder es el acto supremo de la conciencia. El poder de la observación es lo que separa al hombre común del maestro de sí mismo. El primero reacciona, el segundo elige. El primero vive de reflejos, el segundo vive de intenciones. El primero es esclavo de la mente, el segundo su comandante. Y cuando esa conciencia despierta, nada más puede detenerla. Observar es lo mismo que orar con los ojos abiertos. Es permanecer presente ante el caos y aún así elegir la calma. Es transformar cada pensamiento en un soldado obediente y cada emoción en una herramienta. Es así como nace la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no ser dominado por nada. Hubo un tiempo en que yo confundía la fe con la esperanza. Creía que tener fe era esperar que todo saliera bien. Pero la verdadera fe no espera, comanda. La fe es el lenguaje que el espíritu usa para conversar con la mente. Y cuando la mente aprende a escuchar esa voz, deja de ser sierva del miedo y pasa a ser sierva del propósito. La mente es poderosa, pero ciega, sin fe. Calcula, compara, predice, pero no ve lo invisible. Y es precisamente en lo invisible donde la vida sucede. Fue cuando entendí esto que empecé a tratar mi fe como musculatura. Cuanto más la ejercito, más sostiene mis pensamientos.
La fe es la estructura que mantiene a la mente en pie cuando todo parece derrumbarse. La fe es más que creencia, es decisión. Decisión de ver el resultado antes de que exista. Decisión de actuar incluso sin garantías. Decisión de confiar cuando todo parece dudar. La mente quiere pruebas, pero el espíritu quiere movimiento. Y cuando yo me muevo primero, las pruebas aparecen. Descubrí que el verdadero poder no está en responder, sino en permanecer. Al principio, creía que necesitaba defender mis ideas, probar mi valor, explicar cada paso, hasta que me di cuenta de que la mente que necesita justificarse todavía está buscando aprobación. La mente realmente libre es silenciosa, porque el silencio es el sonido de la seguridad interior. El mundo grita. Exige reacciones rápidas, respuestas inmediatas, opiniones sobre todo, pero aprendí que quien reacciona pierde el mando. Reaccionar es entregar la llave de la mente a quien provocó el ruido. Cuando elijo el silencio, es como si desconectara el cable que alimenta el caos. El ruido se disuelve y yo sigo intacto. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia ampliada. Es cuando la mente se calla y la conciencia habla. En ese espacio, todo se vuelve más nítido. Las intenciones, las emociones, las verdades ocultas. El silencio es un filtro. Separa lo que es real de lo que es ruido. Al principio, el silencio parece incómodo. La mente se molesta con el vacío, quiere llenar cada pausa. Pero poco a poco entiende que el silencio no es vacío, es el suelo fértil de la sabiduría. Es en él donde nacen las respuestas verdaderas, no en las palabras apresuradas. Cada día practico el arte de escuchar sin absorber, de observar sin reaccionar, de sentir sin explotar. Esto no es pasividad, es dominio. Cuando el mundo intenta provocarme y yo solo sonrío, no es debilidad, es victoria, porque ya no soy comandado por el impulso. Me he convertido en el comandante de mis reacciones. El silencio es el entrenamiento más difícil de todos, porque exige confianza total. Me obliga a creer que el universo entiende lo que yo aún no he dicho. Y lo entiende. La energía que emites en el silencio habla más alto que 1000 palabras. La mente que ha aprendido a silenciarse es la misma que ha aprendido a crear. Ahora, cierra los ojos e imagínate en medio de un escenario ruidoso, personas hablando, opiniones volando, juicios cruzando el aire. Y en medio de ese caos, tú estás inmóvil, la respiración lenta, la mirada firme, el corazón en calma. Ninguna palabra te alcanza, ninguna emoción te arrastra. En ese instante, siente el poder de no reaccionar. Di mentalmente, nada externo comanda mi interno. Repite, y percibe la fuerza que nace dentro de ese silencio. El mundo intenta medir tu valor por tus respuestas, pero el silencio prueba que no necesitas responder para ser. El silencio es la firma de los sabios, la marca de aquellos que entendieron que la mente no necesita vencer, necesita comprender. Con cada provocación que no acepto, gano un poco más de libertad. Cada vez que elijo no reaccionar, la mente me respeta más. Entiende que ya no gobierna sola, que existe un yo mayor, sereno, observando por encima de ella. Ese yo es el verdadero comandante. Hay poder en quedarse quieto mientras todo alrededor intenta arrancarte palabras. Es en ese instante que escuchas la voz más importante de todas, tu propia conciencia. Y cuando ella habla, no hay duda, ni miedo, ni confusión. Solo claridad. Con el tiempo, el silencio se convierte en una fortaleza. Nada penetra. Las críticas rebotan y regresan. Las energías densas se disuelven antes de tocarte. Te das cuenta de que no necesitas luchar contra el mundo. Basta con permanecer intacto dentro de ti. Es en ese estado que la mente encuentra paz, porque entiende que ya no necesita ser el escudo.
es la espada, y la espada solo es letal cuando es controlada. El silencio es el momento en que el guerrero baja la hoja y se da cuenta de que ya ha vencido. Hay un instante en que todo lo que has entrenado, creído y soportado comienza a alinearse dentro de ti. Es el momento en que la mente deja de vacilar, el cuerpo deja de resistir y el espíritu asume el mando. A esto lo llamo la mente inquebrantable. El punto en el que nada externo es capaz de sacudir lo interno, pero la mente inquebrantable no nace de la suerte, nace de la repetición. Se forja en el calor de las pequeñas elecciones diarias, en las renuncias silenciosas que nadie ve. Es en las mañanas en que te levantas incluso sin ganas, en las noches en que escribes cuando el cuerpo pide descanso, en los días en que callas cuando el ego quiere gritar. Cada acto de estos es un golpe de martillo en el acero del carácter. La mente inquebrantable se construye en el dolor del entrenamiento, no en la comodidad de la inspiración. La comodidad arrulla la mente hasta que se duerme. El esfuerzo la despierta. Y cuanto más despiertas, más te das cuenta de que el sufrimiento no era castigo, era pulcritud. El fuego que te quemaba era el mismo que te moldeaba. Aprendí que la fuerza mental no es no sentir, es sentir y permanecer. Es caer y aún así moverse. Es mirar al miedo a los ojos y decir, vienes conmigo, pero no me guías. Cuando empecé a practicar esto, me di cuenta de que las caídas ya no me hacían perder el suelo. Me enseñaban a aterrizar de pie. La mente inquebrantable no es fría, es centrada. No es rígida, es firme. Siente, pero no se rinde. Escucha el ruido del mundo, pero responde con silencio y presencia, porque entendió que toda energía solo tiene el poder que tú le concedes. Y yo elegí no concederle más poder a nada que me aparte de mi esencia. Existen días en que todavía siento a la antigua mente intentando volver. Susurra, relájate. Vuelve a la antigua comodidad. Pero ahora yo sonrío, porque sé que la mente indisciplinada nunca desaparece. Simplemente se calla ante la disciplina mayor. Es como un perro que ladra hasta que se da cuenta de que el dueño ha vuelto a casa. Cierra los ojos conmigo. Respira hondo. Imagínate sosteniendo una espada hecha de luz. Esa es tu mente. Observa las marcas en ella, los arañazos, los desgastes. Cada cicatriz es una prueba de cuánto resististe. Ahora mira esa espada siendo sumergida en un río dorado. La luz llena cada fisura y la hoja brilla como nunca antes. Esa es tu nueva mente. Di mentalmente, yo forjo mi mente todos los días y ella me obedece. Siente el peso de la fuerza interior que acaba de nacer. La mente inquebrantable es resultado de la fe constante y la disciplina silenciosa. Es un acuerdo entre lo humano y lo divino, entre el límite y el infinito. Cuando entendí esto, me di cuenta de que ya no necesito probar nada. Solo permanecer en alineación. Es en este punto donde la vida cambia, porque el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de creación. Cada desafío se vuelve ejercicio, cada dolor se vuelve instrucción, cada silencio se vuelve espada. La mente inquebrantable no huye de las batallas, las transforma en combustible. Ser inquebrantable no es ser invencible, es saber caer y levantarse tantas veces que el suelo se vuelve aliado. Es transformar el fracaso en peldaño, el rechazo en blindaje y el tiempo en aliado. Es entender que cada golpe externo es una invitación a fortalecer lo interno. La mente inquebrantable no reacciona al caos, lo organiza. Es el centro de un torbellino. Todo gira, pero ella permanece inmóvil. Esa es la mente de quien ya entendió que controlar lo externo es ilusión, pero dominar lo interno es liberación. Cuando llegué a ese punto, me di cuenta de que ya no necesitaba luchar. El guerrero que se vence a sí mismo se convierte en maestro. Y el maestro ya no necesita la guerra, crea paz.
El silencio, la disciplina y la fe se unen en una sola frecuencia, y la mente, que antes era una prisión, se convierte en templo. Y es en ese templo donde reside el verdadero poder, un poder tranquilo, que no grita, no disputa, no teme, un poder que simplemente es. Cuando llegas aquí, el mundo puede incluso intentar derribarte, pero ya no encuentra dónde agarrarse, porque ya no hay cabos sueltos dentro de ti. Todo está unido, firme, entero, entendido. A seguir está o texto original sem a marcação dos blocos. A veces me encuentro mirando a la nada y me doy cuenta de que el mayor enemigo que jamás he enfrentado nunca estuvo fuera, siempre estuvo aquí, dentro, la mente. Esa voz que susurra dudas cuando todo parece claro. Esa fuerza invisible que me empuja al abismo justo cuando estoy a punto de volar. ¿Cuántas veces he sido prisionero de mis propias ideas? ¿Cuántas batallas perdí sin que nadie se diera cuenta, solo porque mi mente decidió que no era capaz? Hoy lo sé, el mundo no me derrota. Es mi indisciplina mental la que me hace caer. Y es aquí donde comienza el cambio, porque lo que destruye también puede ser entrenado para proteger, y la misma mente que me saboteó puede convertirse en mi arma más poderosa. Piensa en esto. Dentro de tu cabeza hay un poder que crea universos, que construye imperios y rescata destinos. Y aún así, la mayoría de las personas camina por la vida como quien lleva una caja fuerte llena de oro, pero olvidó la llave en casa. Yo viví así por mucho tiempo, soñando pero sin actuar, queriendo pero sin creer. Fue cuando entendí que la mente es como un espejo. Si la dejo sucia, todo lo que veo se distorsiona. Si la limpio con disciplina y dirección, se convierte en una ventana al infinito. Tal vez sientas lo mismo. Esa sensación de que algo más grande quiere nacer dentro de ti, pero está atrapado bajo el peso del miedo y la duda. Pues que sepas, no hay prisión más cruel que una mente indisciplinada. Y no hay mayor libertad que hacerla doblegarse a tu voluntad. Ahora te invito a respirar hondo conmigo. Deja que el aire entre despacio y date cuenta. Hay silencio entre tus pensamientos. En ese espacio existe un poder que el mundo olvidó enseñar, el poder de comandar la propia mente. Durante los próximos minutos quiero que te permitas sumergirte conmigo. No solo escuchar, sino sentir, porque no voy a enseñarte a luchar contra el mundo, sino a dominar el campo de batalla que existe dentro de ti. Cada palabra que te diga será una cuchilla afilada, forjada en el fuego de la consciencia. Y si te quedas conmigo hasta el final, tal vez descubras que nunca te faltó fuerza, solo dirección. Lo que voy a revelarte no es teoría. Es el mapa que transformó una mente frágil en el arma más poderosa que jamás he llevado, la mía propia. Con el tiempo, me di cuenta de que la fe es una forma de enfoque. Cuando creo de verdad en algo, mi mente se alinea, mis acciones se organizan y la realidad comienza a obedecer. No es magia, es coherencia vibracional. Lo que creo profundamente lo atraigo inevitablemente. La mente racional intenta entender la fe y fracasa, porque la fe no se explica, se vive. Es la certeza que nace de un lugar que la lógica no alcanza. Es la intuición diciendo sigue, incluso cuando el camino aún no es visible. Y cada vez que obedezco esa voz, algo dentro de mí se expande. Descubrí que la fe y la disciplina son hermanas gemelas. La fe da dirección, la disciplina da forma. Una sin la otra es incompleta. Fe sin acción es sueño, acción sin fe es desgaste. Cuando las dos se unen, lo imposible se doblega y la mente, al sentir esa unión, se pone al servicio del alma. La fe es el antídoto del autosabotaje. Donde hay fe, no hay espacio para la duda. No porque la duda desaparezca, sino porque es engullida por la certeza.
La fe no elimina el miedo, solo lo pone en perspectiva. El miedo grita, la fe susurra, pero el susurro de la fe es más fuerte que cualquier ruido. Ahora cierra los ojos e imagina una luz en el centro de tu cabeza. Esa luz crece, ilumina tus pensamientos, toca cada memoria, cada creencia limitada. Siente el calor de esa luz, es la fe despertando. Di en silencio, mi mente sirve a mi espíritu y mi espíritu nunca falla. Permanece en ese estado por unos instantes. Respira. Ese es el punto en el que el miedo se arrodilla ante la certeza. Después de que aprendí a cultivar esa luz, me di cuenta de que la fe no es algo que yo tengo, es algo en lo que me convierto. Me convierto en fe cuando actúo con coraje. Me convierto en fe cuando mantengo la calma en el caos. Me convierto en fe cuando agradezco antes de recibir. La mente observa esos gestos y aprende lo que significa confiar. La fe es el comando más poderoso que existe. Cuando digo va a salir bien, no estoy afirmando una posibilidad, estoy emitiendo una orden. El universo entero se reorganiza para cumplir esa vibración, y la mente, como un buen soldado, solo ejecuta. Fue la fe la que me enseñó a descansar sin desistir. Cuando algo no sucedía en mi tiempo, respiraba hondo y decía, no es el momento equivocado, es el tiempo justo preparándose. Esa frase calmaba la mente y me reconectaba al espíritu, porque la mente quiere prisa, pero el espíritu trabaja con precisión. Y cuando la fe se vuelve hábito, todo cambia. La ansiedad pierde sentido, el miedo pierde el sabor, la duda pierde el trono. La mente entiende que existe un poder mayor guiando el proceso, y por primera vez se relaja. La fe es el momento en que lo invisible comienza a volverse visible. Es la transición del sueño a lo real. Es cuando el pensamiento deja de ser solo energía y se transforma en materia. Y es en ese instante cuando me doy cuenta de que la fe no se trata de creer en Dios, se trata de recordar que Dios cree en mí.